Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en una nueva historia, en un nuevo análisis, en un nuevo pedacito de realidad que vamos a diseccionar con mucho cariño y atención. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de algo que nos toca el corazón, algo que nos hace suspirar y que en ocasiones nos hace preguntarnos si realmente existe, el amor incondicional, la conexión profunda e inquebrantable. Específicamente vamos a explorar la historia de Halil Ibrahim y Esla, dos personas unidas por un lazo tan fuerte que parece desafiar el tiempo y las circunstancias. Vamos a desentrañar qué es lo que los hace, a pesar de todo, inseparables. Pero antes de que nos adentremos en esta fascinante narrativa, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias que exploramos y de las reflexiones que compartimos, los invito de todo corazón a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Suscribirse es una forma maravillosa de apoyarnos y de formar parte de esta comunidad que crece día a día. Así que anímense y únanse a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en la historia de Halil Ibrahim y Esla. Dos nombres que evocan misterio, pasión y una conexión que trasciende lo ordinario. Desde el principio, su relación ha estado marcada por una intensidad poco común. No se trata solo de amor romántico, aunque eso, por supuesto, juega un papel importante. Se trata de una conexión a nivel del alma, una comprensión mutua que se siente casi telepática. Se entienden con miradas, con silencios, con pequeños gestos que para el resto del mundo podrían pasar desapercibidos. Pero entre ellos, esos gestos son un lenguaje completo, un código secreto que solo ellos pueden descifrar. ¿Qué los hace inseparables? Esa es la pregunta que nos ocupa hoy. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. No hay una sola razón, sino una combinación de factores que se entrelazan para crear un vínculo irrompible. Para entender mejor la dinámica de su relación, quizás debamos retroceder un poco y analizar cómo se conocieron Halil Ibrahim y Esla. Su encuentro fue, para decirlo suavemente, poco convencional. Se conocieron en un taller de cerámica, un espacio que para ambos representaba un escape de la rutina, un lugar donde la creatividad fluía libremente. Halil Ibrahim, un arquitecto frustrado que buscaba una vía de expresión artística que lo liberara de las rígidas líneas de los planos, y Esla, una escritora en bloqueo creativo que necesitaba reconectar con la belleza de lo tangible, se encontraron moldeando el barro. Desde el primer instante, la chispa fue innegable. No fue un flechazo a primera vista en el sentido tradicional, sino más bien una atracción magnética, una sensación de haber encontrado una pieza faltante en sus vidas. Mientras trabajaban el barro, sus manos se rozaban, sus miradas se cruzaban y las palabras surgían con una naturalidad sorprendente. Hablaban de sus sueños, de sus miedos, de sus frustraciones, sin temor al juicio, sin la necesidad de aparentar. Se sentían vistos, comprendidos, aceptados tal como eran. La confianza se construyó rápidamente. Se abrían el uno al otro con una vulnerabilidad inusual, compartiendo secretos y anhelos que nunca antes habían revelado a nadie. Descubrieron que compartían un sentido del humor similar, una pasión por la lectura y un amor por la naturaleza. Encontraron consuelo en la compañía del otro, un refugio seguro donde podían ser auténticos y genuinos. Uno de los pilares fundamentales de su relación es, sin duda, la confianza. Una confianza ciega, absoluta, que se ha construido a lo largo de los años a base de honestidad, lealtad y transparencia. Han pasado por pruebas difíciles, por momentos de crisis en los que muchas parejas se hubieran desmoronado. Pero ellos, en lugar de alejarse, se han acercado aún más. Han aprendido a confiar el uno en el otro incluso cuando las circunstancias parecían conspirar en su contra. Han confiado en sus instintos, en su intuición, en la certeza de que, pase lo que pase, siempre podrán contar el uno con el otro. Recordemos, por ejemplo, aquel momento en que Halil Ibrahim enfrentó acusaciones injustas en su trabajo. Un proyecto mal ejecutado, una serie de errores técnicos, y todas las miradas apuntaron hacia él. Esla, a pesar de la presión y la incertidumbre, nunca dudó de su inocencia. Lo apoyó incondicionalmente, lo animó a defenderse y lo ayudó a encontrar la verdad. Su fe en él fue un faro en medio de la tormenta, una fuerza que le permitió superar la adversidad y demostrar su integridad. O pensemos en aquel viaje que Esla realizó a otro país para asistir a un taller de escritura.
Durante semanas estuvieron separados físicamente, pero su conexión emocional permaneció intacta. Se comunicaban a diario compartiendo sus experiencias, sus aprendizajes y sus sentimientos. La distancia no hizo más que fortalecer su vínculo, reafirmando su compromiso y su deseo de estar juntos. La comunicación también juega un papel crucial en su relación. No se trata solo de hablar, sino de escuchar. De escuchar activamente con atención y empatía. De intentar comprender la perspectiva del otro incluso cuando no están de acuerdo. Se permiten ser vulnerables, expresar sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y aspiraciones. No tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y es precisamente esa autenticidad, esa honestidad brutal, lo que fortalece aún más su vínculo. Sus conversaciones son profundas y significativas, no se limitan a la superficialidad de la vida cotidiana. Hablan de filosofía, de arte, de política, de espiritualidad. Se desafían mutuamente a crecer, a expandir sus horizontes, a cuestionar sus propias creencias. No tienen miedo de disentir, de expresar opiniones diferentes, pero siempre lo hacen con respeto y consideración. Recuerdo una ocasión en la que tuvieron una fuerte discusión sobre un tema político. Sus opiniones eran diametralmente opuestas, y la tensión en el ambiente era palpable. Sin embargo, en lugar de dejar que la discusión se convirtiera en una pelea, se tomaron un tiempo para reflexionar, para comprender el punto de vista del otro. Al final, llegaron a un acuerdo, no en el sentido de cambiar de opinión, sino en el sentido de aceptar y respetar la diferencia. Aprendieron que no siempre tenían que estar de acuerdo en todo, y que la diversidad de opiniones podía enriquecer su relación. Otro factor clave es el respeto mutuo. Se respetan como individuos con sus propias necesidades, deseos y ambiciones. No intentan cambiar al otro, ni imponer sus propias ideas o creencias. Aceptan las diferencias y las celebran. Reconocen el valor del otro y lo apoyan en su crecimiento personal y profesional. Se animan mutuamente a alcanzar sus metas y a perseguir sus sueños. No hay competencia ni envidia entre ellos, solo admiración y un deseo genuino de ver al otro triunfar. Esla siempre ha apoyado la pasión de Halil Ibrahim por la arquitectura, incluso cuando él se sentía desanimado y frustrado. Lo animaba a seguir adelante, a no rendirse ante los obstáculos, a creer en su talento. Ella veía en él un potencial que él mismo no era capaz de ver. Y Halil Ibrahim, por su parte, siempre ha apoyado la carrera de Esla como escritora, celebrando sus éxitos, consolándola en sus fracasos y animándola a seguir escribiendo, incluso cuando ella dudaba de su capacidad. Pero más allá de la confianza, la comunicación y el respeto, hay algo más profundo que los une. Algo que no se puede explicar con palabras, algo que se siente en el aire cuando están juntos. Es una conexión a nivel del alma, una resonancia energética que los atrae irresistiblemente el uno al otro. Se complementan a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Cada uno aporta algo único y valioso a la relación, algo que el otro necesita para sentirse completo. Halil Ibrahim aporta la lógica, la racionalidad, la estabilidad. Esla aporta la creatividad, la intuición, la pasión. Juntos crean un equilibrio perfecto, una armonía que se manifiesta en todos los aspectos de su vida. Se inspiran mutuamente a ser mejores personas, a alcanzar su máximo potencial, a vivir una vida plena y significativa. Han compartido momentos inolvidables, experiencias que han marcado sus vidas para siempre. Han viajado juntos, han reído juntos, han llorado juntos. Han superado obstáculos, han celebrado victorias, han aprendido juntos. Cada experiencia compartida ha tejido un hilo más en esa red invisible que los une, fortaleciendo aún más su relación. Recuerdo aquel viaje que hicieron a Estambul. Se perdieron en las calles laberínticas del Gran Bazar, se maravillaron con la belleza de la mezquita azul, se deleitaron con los sabores exóticos de la comida turca. Pero lo más importante fue que compartieron esos momentos juntos, creando recuerdos que atesorarán para siempre. Y es que la vida no siempre es fácil. Hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza. Hay momentos de abundancia, pero también hay momentos de escasez. Hay momentos de armonía, pero también hay momentos de conflicto. Pero lo importante es cómo enfrentamos esos momentos. Y Halil Ibrahim y Esla han demostrado que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Han aprendido a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, a ofrecerse consuelo y aliento cuando el otro lo necesita.
Han aprendido a perdonar, a olvidar y a seguir adelante. Su relación no es perfecta, por supuesto. Como cualquier pareja, tienen sus diferencias, sus discusiones y sus desacuerdos. Pero lo importante es que siempre encuentran una manera de resolver sus problemas, de comunicarse de manera efectiva y de llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. No dejan que el orgullo ni el ego se interpongan en su camino. Priorizan la relación por encima de todo lo demás. Y es precisamente esa capacidad de superar los obstáculos, de perdonar y de seguir adelante lo que los hace inseparables. Han demostrado que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una elección consciente que se renueva cada día. Una elección de amar, de respetar, de confiar y de apoyar al otro, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pero además de todos estos factores, hay algo más que vale la pena mencionar. Y es que Halil Ibrahim y Esla comparten una visión del mundo similar. Tienen valores y principios en común, y ambos están comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Les importa la justicia social, la igualdad, el medio ambiente y el bienestar de los demás. Y esa visión compartida, ese compromiso con algo más grande que ellos mismos, los une aún más. Trabajan juntos en proyectos sociales, participan en actividades de voluntariado y se esfuerzan por hacer una diferencia en la vida de los demás. Se inspiran mutuamente a ser mejores personas y a vivir una vida con propósito. Y es precisamente esa conexión a nivel espiritual, esa búsqueda compartida de significado y trascendencia, lo que los hace inseparables. Su compromiso con el medio ambiente los ha llevado a participar en campañas de reciclaje, a plantar árboles y a promover el consumo responsable. Su preocupación por la justicia social los ha impulsado a apoyar organizaciones que luchan contra la pobreza y la desigualdad. Su amor por los animales los ha motivado a rescatar perros y gatos abandonados y a promover la adopción responsable. En resumen, la historia de Halil Ibrahim y Esla es una historia de amor, de amistad, de confianza, de respeto, de comunicación y de compromiso. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor incondicional, en la importancia de la conexión humana y en la capacidad que tenemos de construir relaciones duraderas y significativas. No es una historia perfecta, pero es una historia real, una historia que nos muestra que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Su inseparabilidad no es un accidente, sino el resultado de una elección consciente, de un esfuerzo constante y de un compromiso inquebrantable. Hemos llegado al final de nuestro análisis, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta exploración en la historia de Halil Ibrahim y Esla, y que hayan encontrado inspiración en su conexión única. Gracias por acompañarnos en este viaje, por compartir sus pensamientos y opiniones y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué creen que los hace inseparables? ¿Han experimentado alguna vez una conexión similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y responderlos. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus ideas. Este es un espacio para el diálogo y el intercambio, así que no duden en participar. Y antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con ustedes. Así que anímense y difundan el amor. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.